Vamos a comenzar una nueva serie que fue realmente un momento que Dios nos puso en el corazón de hacer un cambio. Teníamos pensado hacer una serie relacionada a las relaciones que se llamaba Sin ánimo de ofender, pero decidimos comenzar otra serie distinta que se llama En Dios confiamos. Diga conmigo, en Dios confiamos. Vamos a ver si este lado del edificio lo dice mejor que yo. En Dios. Muy bien, creo que esta gente es más confianzuda que esta. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, inciertos. Creo que estamos haciendo scrolling de malas noticias. Creo que vivimos más que nunca en un tiempo donde estamos consumiendo malas noticias. ¿Cuántos de ustedes están constantemente diciendo, escuchaste esto, viste lo otro? Y creo que nos olvidamos que hemos sido llamados a ser agentes de las buenas nuevas del Evangelio. A veces nos transformamos en gente que transporta las malas noticias y la misinformation. Los americanos dicen drum scrolling, que vendría a ser como bajar noticias malas, pero yo quiero desafiarlos a hacer un faith scrolling, de poder compartir las buenas noticias, buscar las buenas noticias. Y las buenas noticias no tienen que ver con negar la realidad, sino que las buenas noticias tienen que ver con concentrarnos en la fuente de nuestra confianza, que es el Señor Jesús. Sé que hay miedos de todo tipo, miedos racionales, miedos irracionales. Los miedos que tenemos distintas personas pueden ser racionales o no. ¿Cuántos de ustedes tienen miedos a las arañas? ¿Ok? ¿Ninguno? Ahora son todos valientes. Gracias, hermana. ¿Cucarachas? ¿Eh? ¿Sí? ¿Ratones? Uh. Y sabe que hay distintos tipos de miedo. Tenemos miedos que son irracionales. Los miedos irracionales son aquellos que cierran el closet, ¿sí? Porque piensan que hay gente de Monster Inc. Sí, esos son irracionales, ¿no? Hay algunos, ¿no? Y uno tiene más de 20 y todavía cierra por las dudas, ¿no? Y por eso está la lamparita. Hay otros miedos más racionales. Yo tengo miedo al señor que vive debajo de la cama. Es por eso que cuando la pastora apaga la luz, yo hago así por las dudas y me subo a la cama. Estos son miedos racionales. Eso tiene mucho más sentido que lo del closet. Todos tenemos distintos tipos de miedo. Hay una lista enorme de miedos, pero hay una estadística fresca de una ONG que dice que el 33% de la población de los Estados Unidos sufre trastornos de ansiedad y miedo. 33%, quiere decir que el 33% de las personas que conoce sufre algún tipo de ansiedad o miedo. Esto se incrementó un 25% desde el año 2020 hasta la fecha. Es por eso que este mensaje es apropiado. Tenemos distintos tipos de miedo. Tenemos miedo al fracaso. Personas que no quieren comenzar a hacer nuevas cosas porque tienen miedo a fracasar. Son aquellas personas que Dios le ha puesto un don, un talento y tal vez quieren comenzar un nuevo negocio y tienen a alguien en su vida que le dice, tal vez no funcione. Tal vez diga, yo me casé con ella, pastor. Yo le he pedido a mi esposa que antes de matarme de uno de los sueños, que por lo menos me dé 24 horas, que le dé 24 horas de vida. Hay miedos de todo tipo. Tenemos miedo a las pérdidas, a pérdidas de familiares, pérdida de capital, pérdida de emocionales, distintos tipos de pérdida. Tenemos miedo, pérdidas financieras. Tenemos miedo al rechazo. Hay muchas personas que tienen miedo al rechazo, que han crecido con miedos que generalmente se han heredado por generación en generación. Se dice que nacemos con solamente un miedo, diga conmigo, un miedo. ¿Sabe cuál es el miedo que nacimos? El miedo a caernos. Un toddler, lo único que tienen miedo es a caerse. Cuando empiezan a caminar, ¿los ha visto? Tienen miedo a caerse. Usted le pone un león enfrente, un tigre, y va y lo quiere abrazar. Ve una calle, la 95, y la quieren cruzar. No tienen miedo, no tienen noción del miedo. Solamente tienen miedo a caerse.
Pero creo que a medida que crecemos vamos acumulando miedos. ¿Le ha pasado? Tenemos más de un miedo, ¿verdad? Y generalmente, y no es para hacerle bullying a las mamás, pero generalmente son las mamás que nos ayudan a transmitir los miedos de generación en generación. No toques eso, bájate de ahí, sácate eso de la boca, ¿sí o no? Y creo que esos son miedos que han acumulado de la madre y los miedos que han acumulado de la abuela y transmiten esos miedos de generación en generación. Los padres somos no tan solo insoportables, somos más arriesgados. Somos los que agarramos un bebé y le decimos, ¡qué afán! Yo creo que no, yo no soy una persona que tenga miedo, no porque sea valiente, sino que creo que no soy lo suficientemente inteligente para medir las consecuencias de las cosas alrededor. Está bien pensado, ¿no? Porque no es que soy valiente, que sé el riesgo que uno... No, yo puedo pasar por un lugar lleno de una ganga, en el medio de un dealer de un kilo de cocaína, y yo paso como que, buen día, ¿cómo estás? Lindo día, ¿no? Qué valiente, ¿no? Irresponsable. Miedo al rechazo. Hay muchachos que todavía no se han animado a decirle a esa chica, vamos a tomar un café. Muchachos, si usted es ese típico hombre que tiene miedo al rechazo, le tengo un par de consejos gratis, ¿ok? Número 1, báñese. Eso ayuda mucho. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Consiga un trabajo. Venga a la iglesia. Lávese los dientes. Compre un ramo de flores. Imagínese un plan. Viene Valentine en cualquier momento. Tal vez, diga conmigo, tal vez le diga que sí, aunque sea por lástima, pero el que le diga que sí. Hay miedo a lo desconocido, a la ansiedad, y hay un clima porque hay incertidumbre en medio nuestro y hay miedo de lo que está por pasar. Y quiero que sepan que esos miedos, la incertidumbre, no tiene que ver con un periodo específico del tiempo que vivimos, sino que generalmente vivimos en medios tormentosos. Algunos de ustedes vienen de países que es un mérito que esté vivo hoy en día. El hecho de que usted está vivo aquí ya es un guerrero. Diga conmigo, soy un guerrero. Sobreviví en mi país. El problema del miedo no es tenerlos. El problema del miedo es permitir que nos paralicen. Las personas que algún día les gustaría enseñar en público siempre se me acercan y me dicen, pastor, algún día me gustaría subirme a una plataforma, hablarle al público y poder comunicar el evangelio. Pero tengo mucho miedo. Y yo tengo que reconocerle que cada vez que me subo a una plataforma, aunque haya 200 personas o 2000 personas, siempre tengo miedo. Pero he aprendido a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer a pesar del miedo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, hay un versículo que creo que va a ser clave para este mensaje. Y es lo siguiente, es una declaración de parte del Señor. Dice, porque no nos ha dado, ¿quién? Dios, un espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que sepa que el miedo es un espíritu. Y cuando entendemos que el miedo es un espíritu, que no es un espíritu que viene de Dios, ese es el miedo que nos paraliza. Si usted tiene un miedo que lo paraliza, quiero que sepa que ese espíritu no viene de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto lo creen? Déjeme decirle dos cosas importantes acerca del miedo. Yo creo que el miedo es lo más opuesto a nuestra fe. También creo que el miedo es poner un signo de pregunta donde el Señor ha puesto un signo de exclamación. Pero se lo explico a este lado. Ustedes ya lo entendieron. El miedo es poner un signo de pregunta donde el Señor ha puesto un signo de exclamación. El Señor dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Signo de exclamación. Y cuando tenemos miedo empezamos a poner en duda la palabra del Señor. ¿Será que Dios nunca me dejará? ¿Será que nunca me desamparará?
La Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a quien ha sido llamado acorde a sus propósitos. Signo de exclamación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿será que todas las cosas me van a ayudar a bien? Porque no estoy seguro que he sido llamado acorde a sus propósitos. ¿Será? Y empezamos a poner en duda lo que el Señor lo pone como una afirmación en nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que mirar a los héroes de nuestra fe, a los superhéroes de nuestra fe, a los Avengers de nuestra fe. Yo tendría ya no tendría a Iron Man, no tendría a Spider-Man, a Leo Messi. No, otro es otro héroe. Los Avengers de la fe, Moisés, David. Yo tendría a esos héroes de la fe y creo que necesitamos repasar su vida para entender que ellos también tuvieron miedo. Por eso que los invito a Éxodo capítulo 3, versículo 16. Dígale a la persona que está al lado, no tengas miedo. ¿Sabe que Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor? Donde el Señor se le presenta como una zarza ardiente y Dios mismo le habla y le dice cuál es su plan y su propósito y a dónde lo quería mandar para liberar a su pueblo. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 16, dice, el Señor mismo en una zarza ardiente le dice, ven y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios sigue mirando a nuestro pueblo? Y he dicho, oh, sacaré de la aflicción del Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. En el capítulo número 4, versículo 1 dice que Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? ¿Sabe que el principio del miedo es poner un easy en nuestras vidas? Y vamos a comenzar un nuevo negocio de arepa. No sé, alguien me trajo unas empanadas venezolanas. Empanadas venezolanas y arepas colombianas, para no ofender a nadie. Y vamos a tener franchise por toda la Florida. Y empieza a sentir el olor de la empanada. ¿Cuántos dicen amén? Estamos cerca del mediodía. Pero empieza el miedo a surgir en nuestras vidas y empezamos a decir, ¿y si comienza la competencia? ¿Y si empiezo y no me sale? ¿Y si me equivoco en mi marketing plan? ¿Y si me endeudo? Y empezamos a intercambiar los y sí de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen y sí de nuestras vidas? Hermanas, ¿cuántas veces su esposo le ha venido desde un retiro diciendo, Dios me habló, tenemos que hacer esto? Y usted empieza con los miedos y dice, bueno, ¿y si no nos sale bien? Hermana, tenga fe, diga conmigo, tenga fe. No deje que su esposo haga una locura, pero tenga fe. Creo que para poder vencer el miedo necesitamos dejar de jugar el juego del y sí de la vida. Necesitamos empezar a confiar en el Señor, necesitamos volver a poner el signo de admiración donde empezamos a poner un signo de pregunta porque empezamos a confiar en el Dios de nuestra creación. Y de la misma manera que Dios se presentó a Moisés con un plan, con un futuro, también se nos presenta a diario diciendo cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. La pregunta es, ¿qué revelan nuestros miedos? ¿Se ha preguntado eso? Déjeme decirle un par de cosas que tal vez lo pueda ayudar. Nuestros miedos revelan las áreas de nuestras vidas que más valoramos y en las que menos confiamos en Dios. ¿Es ok? ¿Le puedo entregar eso a usted? ¿Le puedo dar un ejemplo? Mi hija creo que ya no está, estuvo en el primer servicio. ¿Sabe que nuestras hijas están en una etapa de tomar decisiones de irse a la universidad? Aquí está. Y a veces están soñando con irse a otro lugar. He escuchado hasta California.
Las Vegas, lugares bien pecaminosos. Y tal vez alguno de sus hijos está pensando en irse a una ciudad lejana. Y como buenos padres latinos queremos retenernos porque amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Algunos de ustedes me van a mandar emails de quejas, mándelo a nomeimporta@iglesiaciudad.org. Pero eso demuestra que amamos a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos de ustedes quieren que se vaya, no le importa dónde, pero que se vaya de la casa. Pero la gran mayoría de nosotros queremos el bienestar para nuestros hijos, pero tememos que si se van a otra ciudad, tal vez se enfríen espiritualmente, tomen una mala decisión y se descarríen de los caminos del Señor. ¿Cuántos padres dicen amén? Pero eso también revela lo que más amamos y donde más ayuda necesitamos con nuestros miedos. Y creo que nuestros miedos revelan precisamente esas dos cosas, lo que más amamos y donde más ayuda necesitamos del Señor. Es por eso que quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen miedos en sus vidas? Son todos valientes hoy. Yo tengo miedos en mis vidas y quiero que mis hijas también se queden aquí en la ciudad hasta la maestría si es posible, pero si no es así, que el Señor la lleve y la acompañe. ¿Cuántos me lo dicen? Amén. No, ella se quiere quedar acá en UNF. Primero que tenemos que hacer frente a nuestros miedos, según yo, según lo que el Señor puso en mi corazón, tenemos que reconocer nuestros miedos. Diga conmigo reconocer. Creo que el primer paso ante los miedos es por lo menos reconocer que tenemos miedos. En Mateo capítulo 14, versículo 25, vemos una escena sobrenatural parecida a la que la pastora estaba describiendo, donde vemos a Jesús caminar sobre el agua. Super cool. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener ese superpoder? El Señor me pide un superpoder, sería caminar sobre el agua. Super cool, surf sobre el agua. Mateo capítulo 14, versículo 25 dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos, hablando de los discípulos. Pero dice que estaba caminando sobre el lago. Dice, cuando los discípulos vieron caminar a Jesús sobre el agua, quedaron, dígalo conmigo, aterrados. No los culpo. Y decía, es un fantasma. Gritaron, ¿de qué? De miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan qué, no tengan miedo. Quiero que sepan que si me hubiese pasado a mí, yo hubiese sido el discípulo que caminaba sobre el agua, porque el miedo que me iba a dar no iba a poder tocar ni siquiera los pies el agua, iba a salir corriendo. Pero los discípulos también tuvieron miedo, aunque Jesús estaba ahí. Y me encanta Pedro. ¿Cuántos de ustedes se identifican con Pedro? Yo me identifico con Pedro, porque Pedro abre la boca y mete la pata. Es un don espiritual. Yo comparto la misma, lo único que comparto con Pedro. Digo cosas y meto las patas. Vivo pasando, disculpame, no quise decir nada, disculpame. Pero mira lo que hace Pedro. Dice que Pedro, aún teniendo miedo, dice, Señor, si eres tú. ¿Sabe que en casa tenemos un sistema de seguridad y es un bat de béisbol que nos regalaron debajo de la cama? Eso es mi AT&T. Ese es mi sistema de seguridad. Esa es la primera parte. Cuando yo escucho un ruido en casa, la despierto a Patricia, le doy el bat de béisbol y le digo, vaya hija. Yo desde la escalera de arriba le digo, sí, pero yo escuché por allá. Y me siento como más o menos como Pedro cuando le dice, sí, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Miren lo que hizo Jesús. Creo que era una prueba de Pedro sobre lo que pensaban que era un fantasma. Y miren lo que hizo Jesús. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, ¿qué tuvo? Tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetó, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro estaba tan cerca. Y yo me imagino al resto de los discípulos diciendo, la verdad que Pedro
arruinó el plan. Estaba tan cerca. Y ¿sabe qué? A veces nos sentimos como la gran mayoría de nosotros criticamos a las personas que toman la iniciativa, aunque tienen tanto miedo como nosotros, pero los pierde por un segundo porque empiezan a mirar a Jesús y a escuchar la voz del Señor y empiezan a caminar. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar. I'm doing it. Pero sacó los ojos de Jesús y empezó a sentir el agua y empezó a sentir el viento y empezó a sentir la tormenta nuevamente venir. Sacó su enfoque de Jesús y empezó a hundirse. Y Jesús le decía, cabezón, estuviste tan cerca. Well done. Pero tenemos otros cristianos que se especializan en criticar a aquellos que salen de la barca cuando están en la comodidad del bote. La pregunta es, ¿será que nuestros miedos más grandes que nuestra fe? ¿Será que nuestros miedos son más grandes que nuestra fe y empiezan a paralizarnos? Y son como momentos como este que podemos demostrarnos a nosotros mismos si nuestra fe es igual, menor o mayor que nuestros miedos. Dígale a la persona que está al lado, no te paralices. Lo segundo que tenemos que hacer no tan solo es reconocer nuestros miedos, sino que tenemos que ser capaces de decidir, diga conmigo, decidir confiar en el Señor. ¿Sabe que la confianza en el Señor es una decisión que tenemos que tomar? Yo no entiendo, yo no absorbo, no puedo recibe la confianza del Señor. No. Es cuando nosotros decidimos confiar en el Señor. No tengo los facts right, pero había un trapecista muy conocido que trataba de pasar el Niágara, cruzando creo que está entre Canadá y los Estados Unidos. Perdón, yo fui a la escuela pública en Argentina, no tengo muchos datos frescos en mi cabeza. Y usted lo puede buscar en YouTube. Dice que agarraba una carretilla, no sé cómo se llama, un wheelbarrow, y caminaba primero por esa soga que unía el Niágara de un lugar a otro, y la gente lo aplaudía. Y había un hombre del lado de Canadá que le pedía un poquito más, como diciendo, es tan fácil pasar el Niágara en una cuerda. Y dice que agarró una wheelbarrow, una carretilla, no sé cómo le dicen en su país, lo que usted usa para el jardín cuando su esposa lo obliga a hacerlo en contra de su voluntad. Y dice que puso la carretilla en esa soga y cruzó nuevamente de Canadá a Estados Unidos. Y todavía aún este hombre que había pagado una entrada quería algo más peligroso. Cuando llegó del lado de Canadá le dijo, ok, vamos a hacerlo, necesita que tú saltes a la carretilla y lo vamos a hacer juntos. Bueno, creo que estoy bien. Pero creo que el Señor nos está diciendo que necesitamos saltar a esa carretilla, ese wheelbarrow, y que el Señor podemos confiar en el Señor y cruzar de un lugar al otro, aunque suene peligroso. Es por eso que tenemos que decidir, diga conmigo, decidir confiar en el Señor. Otro héroe de la fe, uno de mis Avengers de cajita, su nombre es David. Estaba siendo perseguido por el hombre más poderoso e influyente de sus tiempos. Quería matarlo. Y dice que David escribió el Salmo 56 animándose en el Señor. Y dijo lo siguiente, dice, todo el tiempo mis enemigos me pisotean. Son muchos los soberbios que me atacan. Pero dígalo conmigo, pero yo. Como una iglesia, dígalo conmigo, pero yo. Cuando tengo miedo, no es si tengo miedo, es cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Mire la pregunta, ¿qué puede hacer un simple mortal? Really? Creo que nos está ayudando a poner una perspectiva eterna. Esta semana, pastora, que es una mujer de oración y una mujer santa. Amén. En el medio de este clima de incertidumbre que vivimos, por las deportaciones, por el cambio, por la retórica, por la tensión, por el ruido, por las noticias,
hizo lo que una mujer de Dios hace, ora. No tan solo que ora, pero pide oración. Eso ayuda mucho, ¿ven? Como si no lo había pensado, tendría que haber hecho eso. ¿Y sabe a quién llamó? Llamó a nuestra misionera, a su misionera en China, que está trabajando con la iglesia perseguida. Y usted ya sabe dónde va esto. Y nos mandó un audio de 3 minutos. Y me recordó este versículo. ¿Cuál es lo peor que puede pasar si nuestros miedos golpean a la mesa? ¿Qué es lo peor que puede pasar si pierdo el trabajo? ¿Consigo otro? ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar si comparto mis convicciones cristianas a mi novio que es un atorrante y me deja? Gloria a Dios, le salvó la vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pastor, yo no tengo papeles. Yo vine acá, conocí al Señor y Dios me... Y si el Señor le da un tour y un detour a su país y Dios lo usa para plantar una iglesia, gloria a Dios. Really, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nos decía nuestra misionera. Tercero y último que tenemos que hacer, no es tan solo a reconocer nuestros miedos, permitir tomar la decisión de confiar en el Señor, buscar al Señor, diga conmigo, buscar al Señor, hasta que Él nos libre de los miedos, hasta que Él nos libre de los miedos. El mismo David nos da la solución a este miedo que él tenía de perder su vida y dice, busqué al Señor y Él me escuchó. ¿Y qué hizo? Diga conmigo, me libró de ¿cuántos miedos? Todos los miedos. Todos los miedos. Necesito voluntarios. Eliezer, venga conmigo. No sabía que estaba allá. Vos, vení conmigo. Sí, acá arriba. Estamos grabando. No le dé miedo. ¿Qué es ahí? Busqué. Ponete en el medio. David dijo que busqué al Señor. Diga conmigo, busqué al Señor. Y Él me libró de ¿cuántos miedos? Todos los miedos. Vamos a hacer un ejercicio acá. Vos sos el miedo. ¿Ok? Aunque sos una buena persona y no me das miedo, pero vamos a asumir que vos sos el miedo. Y como Eliezer es el más alto de los tres, él va a ser Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hace así como Jesús. Así. ¿Sabe que cuando tenemos miedo, cuando reconocemos nuestros miedos, cuando decidimos confiar en el Señor, a veces el miedo se interpone entre nosotros y Jesús? Y queremos buscar al Señor, queremos acercarnos al Señor, queremos tener esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, pero el miedo se interpone en el Señor. Y estamos buscando al Señor, identificamos esos miedos, decidimos confiar en el Señor, pero ese miedo, que muchas veces es racional y que muchas veces no lo es, decimos hoy voy a buscar al Señor, pero el miedo se interpone entre mi búsqueda genuina por el Señor. ¿Cuánto a ustedes le ha pasado eso? ¿Será que quiero confiar en el Señor en el área de mis diezmos y mis ofrendas? Y lo voy a hacer y tengo mi cheque de $40 y digo, pero no voy a poder pagar a Comcast. Y le quiero traer al Señor y me dice, no, y si no consigo trabajo esta semana. Y quiero comprometerme con la iglesia por primera vez y quiero ir a un grupo. ¿Y qué pasa si voy y me encuentro otra vez con otro dominicano y me cayó mal mis miedos, al rechazo? Digo, no. El pastor dijo que tengo que ir al retiro para tener un encuentro personal con el Señor y entender por primera vez cómo se ve un hombre que es usado por Dios. Y dijo, voy a registrarme y sale $189. Y dije, bueno, y no voy a poder comprarme el nuevo iPhone, pero no importa. No, pero ¿qué pasa si no me gusta? Y no lo hago. Ya sé, voy a ir al almuerzo de orientación para entender la visión de la iglesia y empezar a servir por primera vez.
Y nunca me he comprometido en la iglesia. Soy esas personas que vienen antes que se termine la adoración, se va antes que empiece la ofrenda. Pero hoy voy a comprometerme y lo voy a hacer. Pero recuerdo el miedo de la mala experiencia que tuve hace años atrás. Pero cuando empezamos a buscar al Señor y cambiamos las cosas, ponemos al Señor en el centro. Donde el Señor es el centro de mi vida, no son mis miedos, no son mis habilidades. Y aun cuando el miedo quiere acercarse a mí, no puede. Porque Jesús está donde tiene que estar. Ahora Jesús es el que impide que el miedo llegue a mí. Un aplauso a estos muchachos. Quiero dejarlos con un versículo y un desafío. El versículo está en Isaías capítulo 26, versículo 3. Y es una promesa grande. Una promesa que si el miedo está interponiéndose entre usted y Jesús, va a ser difícil de creer. Pero si Jesús está interponiéndose entre usted y todos sus miedos, presentes, pasados, futuros, generacionales, este versículo make perfect sense. Y está en Isaías capítulo 26, versículo 3. Y es una promesa que tiene sentido, que dice tú, hablando de Jesús, el Señor, dice que tú guardarás en completa paz. Diga conmigo, completa paz. A quienes siempre, diga conmigo, siempre piensan en ti y ponen en ti tu confianza. Siempre. ¿Saben que la paz de Dios es incondicional? No importa si está Donald Trump en el poder o está Joe Biden. Doesn't matter. No importa si usted gana mucho, poco o nada. No importa si usted tiene papeles o todavía no. No importa si usted está soltero o está casado. No importa si usted está aquí de paso o no. Él guarda en completa paz. Dios, a quienes siempre piensan en ti. Yo creo que se ponga de pie. Y este es el desafío que lo quiero enviar a su casa hoy. Que cambiemos, diga conmigo, cambiemos. Quiero que cambiemos los easy del mundo a los aunque de Dios. ¿Ah? Diga conmigo, ¿ah? Quiero que cambiemos los easy del mundo. Y si no viene, y si no está, y si me rechaza, y si no funciona, con los aunque de Dios. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que se acerques un poquito más. Oh, Señor, queremos sacar los miedos que nos paralizan, Señor, y que queremos ponerte entre el medio de nuestros miedos, nuestros easy de la vida, justo al lado nuestro, Señor. Señor, queremos que nuestros miedos tengan que pasar a través de la cruz del Calvario para llegar a nuestro corazón. Señor, queremos que la incertidumbre de este mundo, Señor, no pueda robarnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, queremos que nuestra fe esté por encima de nuestros miedos. Señor, queremos que nuestras circunstancias no afecten nuestra fe. Señor, queremos que
aunque de nuestras vidas, aunque las cosas no vayan bien, aunque los rumores sean malos, aunque no dé fruto, aunque no tenga trabajo, aunque no sepa lo que va a venir. Señor, aún así yo he decidido confiar en el Dios de mi salvación. Aleluya.